Dígale el de al lado allí, ¿estás preparado? Viniste bien agarrado, dile, porque se te van a volar los tapones hoy. Prepárese para recibir algo. Quiero pedirle, antes de decirle cualquier cosa con respecto al mensaje que el Señor ha preparado para este día, que usted se desconecte un poco. El chip de lo que ya conoce, usted lo saque un poco, ¿ok? Porque hemos estado hablando de las cosas que dice el Señor que va a hacer, que este es un año acelerado y que Él va a cambiar muchas cosas si nosotros obedecemos la palabra. Pero yo sé que mientras usted ha estado recibiendo estas últimas predicaciones, su mente le ha estado preguntando, le ha estado juzgando y le ha estado condicionando, porque su racionalidad no le da para eso. Hoy el Señor quiere que nosotros conozcamos algunas cosas con las cuales los que somos muy racionales o los que tendemos a comprobar o a probar las cosas, nuestra mente no acepta muy bien y tendemos a renunciar o a creer que es solo fantasía, que no son cosas de Dios. Quien les habla tomó una decisión cuando apenas tenía 13 años de entrar en lo que en ese momento, sin saberlo, me guiaba el Señor, porque no conocía al Señor. Yo conocí al Señor muchos años después, y después fue que al conocerlo tuve que reconocer que en todo lo que habían dado, la mano de Dios había estado siempre. Como estoy seguro también ha estado en la vida de todos los que aquí están y aún los que no han llegado, pero que nosotros no lo sabemos reconocer, no sabemos que es Dios el que está obrando. Yo tomé una decisión en ese momento y entré en un proceso de formación. Dígale que tiene a su lado, aquí te vas a formar. Ese compromiso nos corresponde a nosotros, formar, hacer la formación, porque la creación le corresponde al Señor. Y usted no puede cambiar nada de lo que ha sido creado. Ese es el primer choque que va a tener. O sea, su vida se tiene que parecer a lo creado. Cuando nosotros hacemos algo diferente a lo creado, vamos a tener inconvenientes, vamos a tener ciertos problemas, vamos a tener dificultades para entender la palabra, para saber el camino en el que debemos andar. Que cuando el predicador le dice a los oyentes, a los que escuchan la palabra de Dios, y les dicen que de repente va a ocurrir algo que es sobrenatural, inmediatamente nosotros lo acuñamos como milagro, pero para Dios es algo muy natural. Lo natural de Dios es sobrenatural para nosotros. Ahí se va a encontrar con la primera cosa. Lo natural de Dios es sobrenatural para nosotros. Oye, entonces quiero ubicarlo a usted en esta primera instancia, en lo primero que debemos reconocer. Primero es lo creado. Hay una diferencia grande, abismal, que depende del entendimiento que tengamos nosotros de eso, va a ser nuestra vida. Por eso, cuando el Señor habla y dice que tu vida va a cambiar, que tu vida no puede seguir siendo la misma, a veces te van a acontecer algunas cosas que tú no la entiendes, tú no sabes por qué te están ocurriendo en ese justo momento. Pero es que a pesar de que crees estar haciendo las cosas conforme a lo que tú has creído, te han enseñado de Dios, hay errores, pequeños detalles en estas cosas que nosotros no terminamos de entender porque no somos capaces de someternos a la palabra de Dios. Y yo he enseñado acá que la forma de saber si algo que estoy haciendo, me están diciendo, estoy escuchando, pertenece a Dios y me conviene a mí, porque no todo lo que le pertenece a Dios me conviene a mí. Voy a estar profundo en esto porque hay cosas que tú estás diciendo que las haces para Dios. Le voy a poner un ejemplo. Los que tienen fundaciones y donan para los pobres o se los donan a instituciones de caridad,
Ellos lo hacen porque ellos creen que eso está bien y que eso es lo que le agrada a Dios. Pero ellos no tienen ni la más mínima idea de que Dios no le mandó a hacer eso. Ellos terminan haciendo eso porque alguien más hace también eso. O a alguien se le ocurrió que dar unas donaciones para los pobres estaba bien. Pero posiblemente eso no fue lo que te mandó a hacer Dios específicamente. Es como que tú te casas y Dios mandó a que teníamos que casarnos, ¿o no? Ahora, Dios escogió a la persona con quien tú te casaste. ¿Quién la escogió? Ok, si la escogiste tú tienes que cargar con la consecuencia y es posible que Dios venga más adelante para decirte hasta aquí llegó, no te sirve, no puedes seguir. Y tú no te vas a dar cuenta, dice, pero yo lo hice conforme dijo Dios. Sí, es que todos tendemos a hacerlo como a nuestro parecer dice Dios, pero no fue lo que Dios te mandó a hacer a ti. Hay algunos que le puede ir bien hoy vendiendo chicha. Y hay otro que está al lado y él vende empanada. Y de repente deja de hacer las empanadas porque él ve que al chichero le va bien. Entonces, oye, yo voy a aprender a hacer chicha porque hacer chicha es mejor. Y me vas a decir, pastor, pero igual estoy trabajando. El trabajo dignifica al hombre. Oye, excelente, perfecto. Pero a ti te mandaron a hacer chicha. Pregunto. Si no te mandaron a hacer chicha, tú vas a hacer un desastre con esa chicha. Por muy bien que te quede, por muy excelente que sea, no la vas a vender. Porque allí no te mandaron a hacer eso. Eso es para que me entienda un poco lo que hoy vamos a estar abordando. Porque si nosotros no nos parecemos al patrón original de la creación, vamos a tener inconvenientes. Se ubican las mujeres sobre todo. Bueno, y los hombres que cocinamos. Porque macho que se respeta, cocina en su casa para su mujer. ¿Cuántos machos hay aquí? Amén, todos se respetan. Ya saben, mujeres, hoy no van a cocinar. Ya lo sabes, te comprometiste. Es palabra de Dios, dígale. Ya lo sabe. No sé, estamos preparados justamente para eso, ¿verdad? Cuando usted va a cocinar, ¿qué es lo primero que hace antes de cocinar? No hablo de la ejecución, para que no se me pierda mucho. Mi esposa suele preguntar, ¿qué vamos a almorzar hoy? ¿No es una pregunta que siempre hacemos? ¿Para qué hacen eso? Porque van aquí pensando, imaginando lo que van a hacer. ¿Ok? Entonces, primero, tú imaginas. Primero tú imaginas. Imaginar viene de imagen. ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo habla Dios? Los que son de esta iglesia lo saben. ¿Cómo habla Dios? Con imágenes. Cuando yo te digo a ti, pongo siempre este ejemplo, cuando yo hablo y te nombro la palabra perro, ¿qué es lo que se forma en tu? Bueno, no vamos a nombrar perro, viste pues. Usted no forma en su mente, o le digo pollo, va a comer pollo frito. Entonces, usted no viene en su mente, usted no tiene allí las letras. P-O-L-L-O-F-R-I-T-O. Pollo frito. No tiene eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que viene acá? La imagen. ¿Verdad? Y no lo compren al turo porque el aceite es recalentado. Usted se lo imagina con papitas fritas. Una ensaladita ahí y un pancito, ¿verdad? Se lo imagina así. Claro, una cosa es lo que imagina y otra cosa es lo que resulta, ¿no? Pero lo primero que usted hace es meterlo aquí, ¿ok? Ponga mucha atención a esto porque le va a servir y disculpa que lo introduzca primero así.
Dios hace lo mismo. Cuando Dios habla a alguien, le habla con imágenes. El mejor ejemplo de todo lo que te estoy diciendo lo hacen, lo ejercitan, lo ejecutan los arquitectos. De hecho, mi Biblia dice que Jesús es el arquitecto del universo. ¿Qué hacen los arquitectos? ¿Cómo conciben un edificio? Lo conciben primero aquí. Luego plasman en unos planos y se lo entregan a alguien que lo van a construir tal cual como ellos los diseñaron, como ellos lo imaginaron, como ellos lo pensaron. Así funciona el Señor. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos en nuestra Biblia, usted que yo sé que se levanta todos los días a las 5 de la mañana y después de haber orado durante media hora, por lo menos usted agarró su Biblia y usted se come 3, 4 capítulos de la Biblia. Y después de eso es que va a tomar café. Yo sé que usted lo hace así. Yo lo he visto, yo sé. Yo por eso es que no llamo a ninguno a esa hora. Porque yo sé que a esa hora ustedes están orando. A las 4:30 de la mañana usted está orando. Y a las 5 tampoco lo llamo, porque yo sé que usted está leyendo. En el nombre de Jesús. Usted hace eso todos los días. E inclusive el domingo, antes de venir a la iglesia, usted se levanta a esa hora a orar. Yo sé que están orando. En el nombre de Jesús. Entonces vea, cuando usted agarra su Biblia y usted comienza a leer, en esta oportunidad no tiene que leer 2, no lea 3 ni 4, lea solamente 2 para que usted escudriñe mejor. Allí usted comienza a leer su Biblia y en Génesis 1 comienza usted a leer allí que dice que en principio vino Dios. Principio, cuando la Biblia lo declara allí, en principio dice es un lugar, no es de tiempo, es un lugar. Que todo estaba desordenado y que el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. Pero que Dios comenzó a hablar de una forma tal que iba dando órdenes. Y usted lee entonces versículo 3, versículo 12, 14, 19, 20, 26, 29. Y allí va a leer y dice, y Dios dijo. Y dijo Dios. En todo ello dice, y dijo Dios, en todos esos versículos que le nombré, 8 veces en ese capítulo dice Dios, y dijo Dios. Dígase lo que tiene a su lado, te lo están diciendo. Y dijo Dios, dígalo así, y dijo Dios. Y dijo Dios, todo lo que dice Dios o todo lo que decía Dios se iba haciendo. Entonces, en el versículo 30, cuando usted lee el versículo 30, dice, y vio Dios. Primero se habla, primero se dice, y luego lo ves. Si tú no lo hablas, no se crea. Por tanto, no lo vas a ver. Todo lo que estás hablando, tú lo puedes ver. Proverbios 18, 21 dice la palabra: la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que guste de ella comerá de su fruto. Por tu boca vas a declarar vida o muerte. Depende de lo que hablas. No mire al vecino. Bueno, vaya a pensar que tiene la lengua larga. Pero lo que usted esté declarando, eso es lo que va a ocurrir. ¿Ok? Dios dijo y luego Dios vio. Dios dijo y luego Dios vio. Ahora, dice el versículo 1:26, dice, después que Dios dio la orden de que se hiciera todo, Él da una orden de que se hiciera todo. Dice entonces en el versículo 1:26, dice, y dijo Dios, hagamos pues al hombre a nuestra imagen y semejanza. Allí todos están conmigo aquí, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y señoree sobre los peces del mar, de las aves de los cielos, le da un mandamiento. Y el 27 dice que entonces los creó Dios. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, de Dios los creó, varón y hembra los creó. Amén, estamos allí. Él los crea. Y en el 28, dígale que tiene a su lado, tienes un mandato. Y los bendijo y les dijo, les ordenó, tienes ahora que fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Observe que hay allí fructificación y multiplicación. Pero el Señor en ese momento, hasta esa hora, hasta que usted termina de leer eso, ve que solo está hablando y Él ve que eso está bien. Y hay un proceso de creación. Luego, cuando usted comienza a leer el capítulo 2, dice allí que entonces Dios vio que todo lo que había hecho era bueno y Él reposó en el día séptimo y bendijo todo. Tienes bendición. Él lo bendijo todo y descansó, reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Cuando llegas al versículo 5 del capítulo 2, comienza diciendo algo que es extraño. Dice esto: toda planta del campo, y creó Dios, e hizo todo lo anterior, y dice, y toda planta del campo, antes de que fuese, ¿en dónde? Y toda hierba del campo, antes de que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase en la tierra. Si eso que dice allí, ¿será que la Biblia se equivocó? ¿Será que Moisés, que fue el que escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros, falló? Moisés estaba un poco tostado, porque previamente dice que Dios creó, que Dios fue el que creó al hombre, creó la tierra y todo, pero aquí me está diciendo, en el 5 dice que todo esto lo hizo Dios, toda la planta del campo, antes de que fuese en la tierra. Entonces, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba eso? Le dije que se sacara el chip, porque si le mete a la racionalidad, no lo va a entender. Hay un lugar que se llama principio y tiene que ver con el creador, con Dios. Cuando Dios decide hacer algo, decide un propósito, tiene un pensamiento, tiene una imaginación, tiene una idea. Y eso que dice Dios que va a hacer, tiene un lugar en el firmamento, en el cielo, que tus ojos no pueden ver. Y luego Dios se va a encargar de darle forma. Hay que hacer diferencia entre lo creado y lo formado. El versículo 7 dice que del capítulo 2, entonces nos va diciendo a nosotros acá, entonces Jehová Dios, ¿qué hizo? Formó. Ahora Él formó. ¿Están aquí? No los estoy perdiendo, ¿verdad? Seguro, estamos entendiendo todo. Necesito que usted me entienda esto, porque esta es la palabra que el Señor le ha dado en este día. Para que usted, con la duda que ha venido, oye, el pastor dijo la semana pasada que nosotros íbamos a prosperar, que íbamos a tener esto, inclusive, oye, que yo iba a cambiar y que, oye, no me he casado todavía y me iba a casar, pero todavía no aparece el candidato o la candidata. Todavía no aparece la casa, todavía no aparece esto. Entonces dice allí, entonces Jehová formó. Hay una diferencia entre crear y formar. Cuando Dios está creando, Dios te está estableciendo el propósito, el sueño.
La voluntad de Él la está estableciendo para que tú sepas qué cosa es lo que tienes que hacer en esta tierra. Eso va acá en tu corazón. Él formó entonces al hombre. El hombre que había creado, ahora lo formó. ¿Y cómo lo forma? Dice ahí en el versículo, formó al hombre del polvo de la tierra. Y lo más importante, dígale al que tiene de su lado, esto es lo más importante. Y sopló aliento de vida en eso que formó, y fue el hombre entonces un ser viviente, lo cual me dice a mí que alguien que no tiene el espíritu está muerto. Los perdí. Listo, los volví locos aquí. No es esa mi intención, sino que usted tenga toda la claridad posible para que pueda transformar su vida y la de todos los que están a su alrededor. Cuando Dios sopló aliento de vida, entonces el hombre fue un ser viviente. Lo que Dios creó le dio forma y le puso lo que tú recibiste en el momento en que levantaste la mano y dijiste que eras de Cristo y reconocías a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Entonces Él vino a darle vida a todo lo que Dios había creado y para lo cual te había enviado a esta tierra, y estás ahora pronto a descubrir, porque lo que Dios hizo, así como dijo allí, es grande y es poderoso, y vas a fructificar y te vas a multiplicar en aquello que Dios te ordenó, algo grande, algo que nadie va a poder entender sino tú y el Espíritu, que ahora lo van a establecer en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos pueden creer eso? El versículo 8 dice allí, y Jehová Dios entonces plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí el hombre que había formado. El primero crea y luego vas a formar. ¿Cuál es la misión entonces del hombre? Hacer que lo creado pueda ser formado. Cuando tú vienes, cuando tú naces con un propósito. Lamentablemente, Adán pecó. Y cuando pecó, nosotros perdimos la comunión con el Espíritu. Porque Adán lo único que hacía era cumplir aquello que Dios le había ordenado. Le dijo que lo había establecido para que labrara la tierra. Y que todo lo que tenía allí le sería para comer, para disfrutar, para estar. Y sabía que el hombre no moría. Adán no moría. Adán es la expresión de un hombre como tal y también la expresión de toda la creación del Señor. Innumerables hombres, innumerables mujeres. Esa es la razón, señores, por la cual el Señor no crea o no forma, porque no forma a una mujer del mismo barro. Se ubican en la escritura. ¿Cómo dice el 1:27? Vuélvelo a colocar allí. ¿Cómo lo creó? Varón y hembra lo creó. Los creó así, ¿verdad? Varón y hembra los creó, dice ahí. Lo creó. Y cuando vemos eso allí, de repente cuando Dios hace el Edén, coloca solo un hombre. Y no te has preguntado, ¿y la mujer dónde está? También estaba creada. ¿Pero qué pasaba con ella? No la había formado. Entonces cuando Adán necesitó, sacó de sí mismo. No le puso otro espíritu porque era el mismo espíritu. Y no tomó otro barro diferente porque era de la misma creación. Y le dio entonces formación a la mujer.
Por eso debes saber con quién te casas. Véalo ahí, si lo tiene ahí, véalo. ¿Me están mirando? Dígale. Y si no, ore. Ore, porque Él es el único alfarero, ¿ok? Él puede hacer ese barro de nuevo. Yo tengo fe. Yo tengo fe. Yo he tenido fe. Mi esposa tuvo fe. No vaya a creer que no, el barro mal hecho era yo. Y ella oraba para que, oye, Señor, deshaga a ese hombre y vuélvelo a hacer de nuevo. Créalo. Ella estaba bien. Pero, oye, estaba echadito verde. Y bueno, Dios hizo una vasija. Yo no, es nueva la vasija. No sé, perfecta sé que no es. Todavía sigue quitando un poco de cosas de esta vasija. Pero cada día creo que va derramando aún más unción ahí, más aceite. Entonces observe, asimismo como Dios dio entonces la oportunidad de que la mujer saliera, se formara de Adán, también te da a ti una oportunidad. Porque así como puso a Adán con un propósito, también te puso a ti con un propósito. El día que Dios te envió, que Dios te creó por un propósito. Cuando Dios te envió, entonces te envió para cumplir no, dígalo más fuerte, dígale que tiene a su lado, yo tengo un propósito. Tú tienes un propósito. Usted tiene un propósito. Nosotros todos tenemos un propósito y vamos a cumplir un propósito. Y el propósito es de Dios. No es tuyo. Solo que tú no sabes que lo tienes. Y vas a necesitar de la guía del Espíritu para hacerlo. Porque cuando Dios te creó y te envió, puso dentro de ti un propósito. Un hombre que fuese capaz principalmente de servirle a Dios. ¿Cómo le iba a servir a Dios? Con la ingeniería, con la medicina, con el comercio, con la finanza, con todo lo que tú sabes hacer, con lo que negocias, amando, predicando, con el ministerio, con todo esto le vas a servir a Dios. No se le sirve a Dios solamente estando acá en la iglesia. Hay algunos que Dios ha escogido y que los ha asignado, como este que te habla, para que haga una función delante de su pueblo. Pero hay algún pueblo que solo recibe esta palabra y la pone por obra allá afuera, porque el púlpito de él es el trabajo, el púlpito de él es la universidad, es la escuela, es el lugar donde está, es la esquina donde hablas con alguien. Ese es el púlpito que ha determinado el Señor para que le prediques a aquellos que todavía no conocen de su propósito, pero que estamos seguros de que Dios está hablando por ti y está hablando a través de ti, para que quien escuche sepa que hay un Dios que es todopoderoso, que tiene algo mejor y más grande que está por venir para ti, desde ahora y para siempre. Imagínate ese propósito de Adán, imagínate también el propósito tuyo. Imagínese usted todas esas cosas. Ahora, usted dice, oye, pastor, pero venga acá, ¿cómo es eso? Eso ocurrió así con Adán allá en ese capítulo de Génesis, cuando creó las cosas. No. Vamos a ver de gente que tuvo que enfrentarse a situaciones que vieron cumplirse la palabra de Dios que le dio a ellos en su vida. Uno de ellos, al menos este que te voy a hablar, es el sabio Salomón. Salomón, cuando Dios lo puso delante de él, lo despertó, se le reveló a él y le dijo que le pidiera. Salomón lo que le pidió, ¿qué cosa fue? Le pidió, dame sabiduría. ¿Usted le pide sabiduría a Dios? ¿O le pide, Señor, dame para pagar la renta? Oye, Señor, no tengo con qué darle comida a esto. ¿Me puedes dar comida, Señor? Pero déjeme decirle algo. Dios no da dinero. Dios no da frutos para que se le tuerza más todo pensamiento racional que tiene. Dios no le da fruto a nadie. Dios hace lo siguiente. Dice la palabra en Isaías que Él da pan al que come.
Yo no quiero ser de esos. Y da semilla. Yo quiero ser de los que siembran. Porque si yo te doy pan y comes, ¿vas a comer cuántas veces? Una sola vez. El día que te di el pan, ¿verdad? Pero si yo recibo semilla, ¿te has sembrado alguna vez cuando estaba por ahí en primer año o en sexto grado? ¿No lo ponían a sembrar una semillita de carota? Usted agarraba un frasquito de compota. Nunca comió una compota tampoco. Pues yo le voy a decir una cosa, ¿sabe? Yo vine a comer compota cuando comencé a trabajar, que la podía comprar. Porque olvídese, mientras está ahí, sí, cómo no, tan bello el niño. Tómate esa sopa. Eso era lo que me daban. Entonces, usted sembraba ahí su semillita y usted veía que la plantita salía, ¿verdad? Y si usted la sembraba en algún otro lado, ella iba a cargar en algún momento. Ahora, ¿cuántos frutos o cuántas semillas te daba una sola semilla? ¿Será que da varias, verdad? Usted siembra, mi papá solía sembrar y nosotros íbamos y él decía, no echen más de 3 granos de maíz, porque íbamos a sembrar maíz. No echen más de 3 granos de maíz, echábamos 3 granos de maíz y por lo menos cada planta traía al menos 3 mazorcas. Yo no sé si era por cada semilla, que no creo, porque era una sola la que germinaba. Pero cada mazorca de esas tenía muchas semillas. Una de esas eran para comer y la otra era para sembrar. Así que yo prefiero la semilla. Siempre voy a preferir la semilla, ¿ok? Soy de los sembradores. Yo quiero ser un sembrador, no un comedor. Porque el que se come la semilla, ¿qué es? Los que son de esta iglesia. ¿Cómo se llaman los que se comen la semilla? Bueno, gorgojo, pues, para que le quede bonito. Pero esos son los que se comen la semilla. Si usted se está comiendo la semilla, usted es un gorgojo. Porque es propio, sale de la propia semilla inclusive, pero es un gorgojo. Y no va a servir más, ¿verdad? No va a dar los frutos. Entonces, ¿qué hace Dios? Cuando Salomón va y le pide, le dice, y le pidió sabiduría, él viene y le dice, yo no solamente te voy a dar sabiduría, sino por cuanto no pediste largura de vida, te voy a dar largura de vida. Te voy a dar dinero, plata, riquezas que tampoco pediste. Y te voy a dar salud, te voy a dar poder, te voy a dar paz. Todas estas cosas te daré, además de la sabiduría. Entonces, cuando sabemos lo que tenemos nosotros de parte de Dios, sabemos que estamos para un propósito. Porque sabía Salomón que su propósito era la continuidad del reinado que le había ofrecido el Señor a David. Y el sabio Salomón es el que luego comienza diciendo en Eclesiastés 3 que todo lo que se quiere, todo tiene su tiempo. Todo tiene un tiempo y tu tiempo llegó. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Y él pone allí 14 estaciones en las cuales tú en tu casa luego lees la Biblia y vas a ver que por alguna de ellas en cualquier momento nosotros pasamos. Y aún algunas de esas se repiten en nuestras vidas y nosotros no nos percatamos, pero son un cambio. Y a veces cuando nos está ocurriendo una, nosotros nos queremos quedar en esa temporada, ya sea buena o sea mala. Mala porque te causa el dolor, mala porque te dejó el marido y no hayas cómo quitarte ese dolor de encima. Y vienes allí y escuchas la música y estás llorando y estás allí y casi con este puñal de acero me voy a desgarrar las venas. Porque ya no quieres salir de esa temporada. Se te olvida, si leyeras ese pedacito, dice que hay un tiempo para amar y un tiempo para soltar. Un tiempo para construir, un tiempo para destruir. Un tiempo para hacer paz, un tiempo para hacer la guerra. Un tiempo para morir, un tiempo para vivir. Un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar. Y si hoy tienes un tiempo que es malo, ten por seguro que viene el tiempo bueno. Que lo que murió nace de nuevo. Y si estás en lo bueno, Dios te va a preparar para que cuando llegue lo malo tengas en sobreabundancia. Eso fue lo que le dijo a José, o José interpretó. José le dijo a Faraón, vienen 7 años de abundancia que representan las 7 vacas gordas, pero también 7 años de hambre, de hambruna, que representan las vacas flacas. Pero José
que sabía o tenía o entendió esto perfectamente, no solamente le fue bien en el tiempo de las vacas gordas, sino que cuando vinieron los años de las vacas flacas, fue donde más riqueza obtuvo José. Porque apercibirse de los tiempos es típico de los que son formadores. Y usted es un formador. Ya me va a entender entonces lo que dice Salomón. Salomón entonces, después de estar hablando eso, en Eclesiastés 3:11, vea lo que dice Salomón. Esto le va a volar a usted los tapones. Eclesiastés 3:11, usted lo anota ahí, grábelo en las tablas de su corazón, lo va a leer en su Biblia y va a entender esto. Vea lo que dice allí. Dice, todo lo hizo, está hablando del Señor, no está hablando de ti, no está hablando de todos nosotros. La palabra hizo es la palabra crear en el arameo original, en el hebreo original. Y dice allí, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿En el tiempo de quién? En el tiempo de Dios. Dígase lo que tiene de su lado fuerte, dice, es en el tiempo de Dios. Ahora pregunto, todos los que dijeron es en el tiempo de Dios, ¿Dios tiene tiempo? Entonces, ¿cuál es el tiempo de Dios? ¿Cuál es el tiempo de Dios? Es eternidad. Sí tiene tiempo, solo que es uno solo. No es como el nuestro, que es pasado, presente y futuro. Esos tres están en uno solo, que se llaman eternidad, y están por siempre delante de Dios. Es importante que tu mente asimile esto. Si no lo puedes asimilar, no puedes saber la razón por la cual estás hoy acá. Dice entonces, todo lo hizo. Dice, todo lo hizo. ¿Cómo lo hizo? La palabra hermoso es la misma palabra que se lee en el libro de Éxodo cuando Jocabe, la madre de Moisés, lo mira y dice en mi Biblia que vio sus ojos y que eran de hermoso parecer. Lo que quiere o lo que traduce eso es que dice que le vio sus ojos y vio que tenía un propósito. Todo lo hizo con propósito en su tiempo. Amén. Y ha puesto, ¿qué puso? Eternidad. ¿Qué significa eso? Que no pasa. No caduca. Pastor, pero yo estoy doblado, y no puedo, pastor. Ya yo estoy jubilado, pastor. Ya a mí me pagan la pensión. Me alcanza para pagar el BTR, pero ahí está, eso es lo que hago, pastor. Entonces, ¿cómo voy a ir allí? Y oye, como esos muchachos que se prenden allí, que aleluya y gloria a Dios, y ellos se gozan. Yo no puedo hacer eso, pastor. Ya las fuerzas se me fueron. Así como que fuera estos demonios. Y ese demonio hay que echarlo fuera. Porque esa es tu racionalidad. Porque hasta donde yo sé, las matemáticas de Dios son que Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. El que espera en Jehová no se cansa. Él corre y no se fatiga. Los jóvenes corren y se fatigan, pero los que esperan en Jehová, ellos levantarán vuelo como en alas de águila. ¿Está creyendo alguno acá? No importa la edad, no importa lo que está pasando, no importa si eres joven, si eres viejo, lo que sea. Sara parió a los 90 años. Aléjate de tu esposo por si acaso. Pero parió a los 90 años, ¿ok? Entonces vean lo que dice allí. Y ha puesto esta eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre, este es el gran problema. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo la hizo Dios? No entendemos que la razón por la cual estamos acá es por un propósito que es supremo, que es mayor que lo que tú haces hasta ahora. No importa si estás bien o estás mal, pero lo que estás haciendo hasta ahora es poco para Dios. Dios lo hizo, le puso eternidad y lo hizo desde el principio. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. No hemos terminado.
No, el tiempo todavía no ha pasado. Para Dios no cuenta el tiempo. Metí la pata, pastor. Oye, alguna que está acá y de repente, pero soy madre embarazada. Yo me metí en esa locura y de muchachita, oye, no sé, quedé embarazada, pastor. ¿Y ahora cómo hago? Calgo este pelado para arriba y para abajo. No te preocupes, el tiempo no ha pasado. Llegó la hora de la oportunidad. Hay eternidad y hay tiempo para hacer, levantarte. ¿Te va a costar un poquito más? Sí, no te voy a engañar. Te vas a tener que esforzar, pero ciertamente el propósito se va a cumplir y es un propósito grande y poderoso, porque el propósito por el cual estás acá no es de hombre alguno, sino del Dios todopoderoso que ahora comienza en tu vida. ¡Aleluya! Seguimos leyendo y el 12 dice allí algo. Yo he conocido que para ellos, es decir, para los hombres, no hay cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. No se amargue. Este muérgano desgraciado que me traicionó. Tú te terminas matándose, cortándose las venas, colgándose algunos, pegándose un tiro, amarrado, metido en su casa, con ganas de tomar cianuro. Algunos toman té. Dicen, me voy a quitar la vida, me voy a envenenar. Dame un Lipton ahí. Claro, eso es un envenenamiento a largo plazo. Me voy a echar 2 Coca-Cola de una sola vez. De 2 litros. Y Coca-Cola 0, que es más dañina todavía. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. No desmayéis, dijo Pablo. No os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaréis si no desmayáis. Y hay quienes están desmayando. No, pastor, la cosa está muy difícil. No, vale, este gobierno no termina, no sale. Y yo no sé cuándo es el día que van a quitar a Maduro. No sé, todavía Maduro no ha llegado a la casa. Pero algunos viven pensando que si quitan a Maduro, resuelve el problema. Pero hace 22 años, muchos decían, si quitan a esto, resuelve el problema. Y todavía siguen fregados. Porque no entienden que nosotros no dependemos de hombres, sino que dependemos del Dios Todopoderoso. Él es el que sabe lo que tú vas a hacer. Él es el que sabe el gran propósito que tiene para tu vida. Por eso vives con amargura, por eso vives con la ira, por eso vives allí atacando, por eso tú eres el que selecciona y dice a quién le vas a dar una mano o no, cuándo dar una ofrenda y cuándo no. No entendemos nosotros. El 13 dice allí algo fundamental que tienes que comprender, y también que es donde Dios, que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. ¿Dios es Dios malo? No. No, pero Dios no le gustan los placeres. Dios no es un Dios que quita placeres. Dios creó el sexo inclusive. Dios quiere que tú disfrutes del producto de tu labor, de lo que gozas. Pero aquí viene lo que nos está pasando a nosotros. 14 dice, he entendido que todo lo que Dios hace, ¿cómo es? Dígale que tiene a su lado, no ha pasado tu tiempo. Y lo que tienes que hacer, dígale así, y lo que tienes que hacer está por venir. Está a la puerta. Espéralo. Está ocurriendo. Está abriendo la mente el Señor. Hay rompimiento, se rompen los yugos, se rompen los esquemas. Yo estoy preparado para recibir esta gran bendición. No. Que usted tiene que darle gloria al Señor, porque hoy se rompen los yugos de toda maldición. Dele gloria al que vive para siempre. Ahora, esto es lo que no nos gusta a nosotros. De eso que Dios hizo, de lo que Dios creó o formó.
No vaya a salir de aquí, no, sí, estuvo buenísimo. Oye, mira, el pastor dijo esto, saltó, se cayó y todo. Oye, estuvo excelente esa prédica. ¿Y de qué habló el pastor? No sé. ¿Qué hizo? Creó. De todo lo que el Señor creó. ¿Por qué te digo que lo creó? Porque tú todavía tienes que seguir formando aquello para lo que Dios te creó sobre esta tierra. Por eso me atrevo a decir que lo mejor está por venir. Está a la puerta, viene en camino de parte de Dios. Y dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. La palabra teman que está allí es de sabiduría, para que sepan los hombres, para que conozcan, para que tengan sabiduría. Que andando en el camino de Dios, allí es donde vas a hacer o vas a conseguir todo lo que Dios dijo que tú ibas a tener. Entonces no ha cambiado. Eso no le puedes disminuir. ¿Qué ocurre? Te explico. Esta es la senda que el Señor estableció y tú vas caminando. Él dice, mantente allí. Segunda de Corintios 4:18 dice que es no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven, ¿cómo son? Temporales. Diga conmigo, temporal. Lo que estoy viviendo, dígale, es temporal. Y vamos a cambiar para mejor. Yo pongo la mirada o yo miro lo que no se ve. Porque lo que no se ve es eterno. El propósito que dio Dios, ¿cómo es? Es eterno, está esperando por mí. Y aunque yo no lo vea, yo sigo caminando en esta senda. Sigo seguro, pero lo que hoy veo no se parece a lo que Dios dijo. No importa, yo sigo caminando, porque eso no es lo que Dios dijo que yo sería. Dios dijo que seríamos grandes, que seríamos prósperos, que seríamos sanos, que seríamos batalladores, soldados, guerreros, valientes, que íbamos a cambiar no solo la iglesia, sino esta ciudad, este estado, el país, e íbamos a impactar al mundo. Por tanto, si no lo veo, sigo caminando, sigo avanzando, porque voy por lo que no se ve, que es eterno. Entonces, cuando el sabio Salomón está hablando allí y dice él que puso eterno, y a eso no se le puede añadir ni se le puede quitar, y para que sepan los hombres, para que teman delante de él, usted se va a preguntar, ¿cómo hago esto? Por medio del Espíritu. Dígale que tiene a su lado, es con el Espíritu. Dios no ha venido acá a comienzo de este año a hablarle a usted que va a cambiar su vida y que las cosas que vienen son buenas, sin enseñarle cómo es que lo va a hacer. Para que tenga fe en las Escrituras, para que tenga fe en el Espíritu, para que tenga fe en todas las cosas que Dios está haciendo. De lo contrario, no tiene sentido. Dios te estaría engañando, y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por eso es perpetuo, por eso es eterno, por eso está allí, por eso está puesto en el corazón de nosotros, porque llega un momento en que la palabra te cae la locha, hace clip, y de repente se abre el entendimiento y dice, oye, estoy perdiendo el tiempo, yo tengo que ir a hacer. La mente te va a jugar una mala pasada y va a comenzar allí, pero tú no tienes la plata. Tú no estudiaste, tú no te formaste, tú no hiciste esto, tú no hiciste lo otro. No te importe nada de eso. Porque Dios se va a encargar de que conozca o ya viene contigo. Este no es como los juguetes que vienen sin batería. Este viene con las baterías. Y viene con las pilas puestas que son eternas, no se apagan. Hasta que no cumplas ese propósito, no dejarás esta tierra. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Por medio del Espíritu. Dígale al que tiene allí a su lado, es por medio del Espíritu. Primera de Corintios capítulo 2. Te vas a preparar entonces para lo que tienes que hacer. Dígale que tiene a su lado, ¿estás preparado para lo que tienes que hacer?
viene algo que vas a tener que entender. Primera de Corintios, capítulo 2, comienza allí Pablo a decir que él está hablando sabiduría, misterios de Dios, como lo estoy hablando yo hoy acá, que el hombre natural no entiende y que no pudo o no quiso Dios que lo que yo hoy te estoy hablando fuese revelado a los príncipes en la antigüedad, porque si ellos hubiesen conocido esto, no hubiesen crucificado a Cristo. Y si no crucificaban a Cristo, tú no podías ser salvo. Y no podías tener entonces, ¿qué no podías tener? El Espíritu Santo. Porque Jesús dijo que era necesario que Él se fuera. Porque si no, no habría expiación de los pecados de nosotros. Y no vendría entonces el Espíritu Santo. Así que era necesario, entonces Pablo está aclarando y está diciendo estas cosas. ¿Por qué antes no lo habías conocido? ¿O por qué no se habían hablado antes? Porque estas cosas son reveladas ahora para la gloria, para nuestra gloria, dice. ¿Y cuáles son estas cosas? ¿Cuáles son esas cosas? Dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha guardado para los que le aman. Ahora, ese amar no es, ay, yo amo a Cristo, sí, con todo mi corazón. Y después vengo y le meto, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora en esta hora, pecadores. No, amar al Señor. ¿Qué es amar al Señor? Obedecer la palabra. Porque tú no puedes descubrir esas cosas que Dios guardó para ti si tú no obedeces la palabra, si tú no andas en el camino de Dios. De cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha reservado para los que le aman. Pero Dios, dice el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros. Pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 11, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Tienes que postrarte, tienes que tener comunión. ¿Quieres saber, conocer tu propósito? El Espíritu es el que te lo va a revelar. Sí, porque así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El 12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¡Aleluya! ¿Cuál es tu propósito? El Espíritu lo sabe, viene con él. Por eso es que cuando lo recibes, entonces viene una revelación para mí. Jesús dijo en Juan 16:13, y cuando venga el Espíritu de verdad, dice, dígale que tiene de su lado, tienes que procurar este Espíritu. Cuando venga el Espíritu de verdad, le dice allí, dice, por cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, ¿a qué? A toda verdad. Cuando Él te esté guiando, tu mente te va a decir, no, tú no puedes hacer eso. No, vale, tú estás bien así como estás. No, vale, tú vas a comenzar oye, eso de nuevo. Vas a comenzar a trabajar con lo que tienes, ya está bien. Tú no tienes necesidad de hacer eso. No, chico, tú estás cómodo. Quiero que reflexiones y observes un poco tu vida. Y veas cuántas cosas te faltan, inclusive comodidades que hoy no tienes, si es que estás bien. Si estás mal, lo más seguro es, no, vale, pero que, oye, no, eso no se puede, el sistema, el gobierno, o sea, los dólares no alcanzan, no gano en dólares, gano 7 bolívares, pero todo es en dólares. O sea, una harina pan, oye, me cuesta $1. O sea, no sé qué hacer. La mente te va a jugar esto. Entonces, vea, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad.
Porque Él no hablará por su propia cuenta. Él no habla por su propia cuenta. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y esta es la parte que debes asimilar. Y Él os guiará y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu te va a decir, cuando salgas por esa puerta, de ahora en adelante las cosas van a ser hechas de esta manera. Vas a estar en esto, vas a renunciar a esto, vas a quitar esto y vas a andar en esto, porque esto fue lo que dijo Dios. Eso grande que te anunció ese pastor que estaba allí, yo lo conozco, yo lo sé y esto es lo que vas a hacer. Pero esto es una locura. ¿Te parece una locura? Pero esto es lo correcto. Si regresas nuevamente a la escritura en 1 Corintios, entonces vas a entender lo que dice. Esto no lo puede entender el hombre natural. Pero esto no lo puede entender el hombre natural. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El 13 dice aquí lo siguiente: lo cual también hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana. No hablamos con palabras enseñadas. Yo no lo hablo por mi racionalidad, porque si dejo que sea mi racionalidad la que hable, no entendería. Ahora lo sé porque ha ocurrido en mi vida, por eso puedo hablar. ¿Ok? Por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son. Ese pastor está loco, chico. ¿Acaso que el que tiene los pelados en la casa que no tienen para comer soy yo? Él no le falta nada en su casa. Él tiene todo. Tiene carro, tiene de todo, chico. Por eso él puede decir eso. Y aún me falta, te diré. Ahora es cuando. Porque cuando nosotros, imagínate, cuando está el rector de la universidad. Y entonces dijo, oye, el loco ese tenía razón, ¿vale? Ve hasta dónde llegó. Así te van a llamar a ti. Porque el hombre natural no puede entender estas cosas, porque estas cosas hay que discernirlas espiritualmente. Crees en fe. La fe no se puede tocar. La fe se ve cuando tú la ejercitas. Así sabemos que lo que está hablando Dios hoy es grande y viene para todos nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Prepárate a levantarte. Prepárate porque vienen cosas grandes, cosas poderosas que está hablando el Señor acá en este lugar. Ese es un momento como para decirte tú acá en tu cerebro, mente fuera. Déjate de estar pensando cosas raras. Mete las cosas del Espíritu. Cree en eso. A veces uno tiene que hablarse a uno mismo. No haga como algunos que empiezan a darse golpes en la cabeza que fuera, y se echan fuera algunos espíritus y se agarran un espíritu de chichón. Sí, porque hay algunos que no se conforman con los espíritus que normalmente están. Hay espíritu de gasolina, espíritu de accidente, espíritu de todas cosas. Se van cargando y empiezan a reprender esos espíritus. Pastor, pero ¿cómo se aplica eso? ¿Cómo se ve eso? Nuestro Señor Jesucristo es el primero en darnos ejemplo de esto. Jesús vivió 30 años, común y corriente como tú y como yo. Era carpintero, ayudante del Padre, que construía y hacía puertas, hacía mesas, hacía casas, era un constructor. Pero llega un momento en la vida de Jesús en que de repente Jesús escuchó hablar a Juan el Bautista. Juan el Bautista era el enviado, el que le antecedía a él, el que iba a estar primero, el que iba a estar preparando el camino. Digamos que para ti yo soy como Juan el Bautista. Yo te estoy hablando hoy de aquello en lo que tú te vas a convertir. Amén. Entonces, él estaba hablando y un día lo escuchó y llegó Jesús allá donde María. Mamá, dime Jesús. Oye, mamá,
no será bueno que yo vaya a la iglesia, el Señor es mi pastor. Chico, ahí está un loco que habla todos los domingos y dice unas cosas que... Pero ¿qué tú quieres, muchacho? Volverte loco también. Ese está loco. Está loco. Eso cree que el domingo es para descansar y estar en la casa. Oye, mamá, pero yo quiero ir. Quiero escuchar a ese loco hablar un día. Jesús de repente va ese día, escucha, se mete en el Señor es mi pastor y está Juan el Bautista predicando allí. Está bautizando gente. Jesús recibe la palabra, sabe que esto no lo puede, que lo que le está ocurriendo es la inquietud del Espíritu. Y entonces Jesús sale y va para allá a su casa y le dice al papá y a la mamá, le dice, siéntense ahí, tengo que hablar con los dos. Ay, lo perdimos, se metió evangélico. Seguro, porque acaba de venir. Yo no sé qué tiene ese muchacho. Ese era un muchacho tranquilo, pasivo, que todo era con respeto. Y ahora llegó, oye, siéntese aquí rapidito, tengo algo que decirle. Yo no sé qué me pasó, vine prendido, estoy prendido, tengo el Espíritu Santo. Raba, anda, saca la vaca flaca. Raba, seca, vende el queso. Rambo, saca la bazooka. Pero llegó prendido el hombre. ¿Qué le pasó a Dios? No. Vamos a denunciar a ese pastor. Usted sabe que hay una hermanita que ella me debe estar viendo. No paría. Era estéril. 12 años. Y vino a esta iglesia. Y después de eso parió. Pero antes de eso, oye, ella llegó un día sacando a la vaca flaca de su casa. Y el esposo me la trajo un día. Ahí está. Tiene 2 días que yo no entiendo lo que ella habla. Así que usted la echó a perder, arréglela. Pues yo se la devolví arreglada. Y además de arreglada, se la devolví fértil. Bueno, yo no, el Señor. Y después parió. O sea, un embarazo tremendo, parió. Y después, cuando el muchacho tenía, no había cumplido como ni siquiera un año, vino el milagro que le había dado y vino, pastor, ¿qué te pasa, hija? Ya el esposo, ¿sabes? Zacarías estaba más, había asimilado más la cosa. ¿Qué te pasa, muchacho? Ay, pastor, estoy embarazada otra vez. Yo, bueno, hija, ven acá. El milagro no es el muchacho. El milagro es que tú eras estéril y ahora eres fértil. Y si tú no te cuidas, cuando te des cuenta, vas a tener una guardería. Porque así es el Señor. Ok, entonces, no crea que esto que le estoy diciendo, eso pasa. Arréglamelo. Bueno, el Señor la arregló. Y tan arreglada es que es una mujer de Dios. Ahora su esposo, un hombre de Dios, y sus hijos también. Una familia de Dios. Acá. Entonces, vea lo siguiente. Llega Jesús. Prendido llegó Jesús. Y llega y sentó a la mamá y al papá y le dijo, ¿sabes qué? Ya no voy a hacer más puertas. Pero tú eres loco, de eso es lo que comemos. No, yo no voy a... Cero carpintería. Cierra el taller si quieres, yo no hago más puertas, yo no hago más mesas, yo no hago más trabajo, no hago closet para nadie, listo. Tengo un llamado. ¿Cómo que tienes un llamado, muchacho? ¿Tú estás loco? El llamado tienen los pastores, esos que agarran ahí el púlpito. Porque a veces creemos que los únicos que tenemos llamados son los pastores. Pero como tú no predicas en el púlpito, crees que no tienes un llamado. Tienes un llamado, un propósito, a cumplir lo que Dios puso eternamente en tu corazón. Así que hay circunstancias que hoy están ocurriendo en tu vida que tú no te has percatado que no son de tu vida. Y tienes que quitarlas. Y aquello que viene a entorpecer lo que Dios viene haciendo o estaba haciendo en tu vida, tarde o temprano lo van a sacar. Tarde o temprano lo van a quitar. Y tú vas a creer que eso no, a ti no te tenía que pasar. Pues a ti y a todos los que sea necesario le va a pasar porque Dios quiere cumplir un propósito. Y no va a aceptar que ninguno esté allí en impedimento para que tú lo cumplas. Así que Jesús sale mandado allá y luego va donde Juan para que Juan lo bautice. Y dice Juan, entonces él da testimonio y dice que cuando él ve a Jesús, dice, es allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y le dice Juan, Señor, Juan sí reconocía eso. Dice, Señor, tú vienes a mí a que yo te bautice.
Yo más bien debo ser bautizado por ti. Dice, Juan, espérate un momentico, yo acabo de renunciar ahorita a hacer tablas, a hacer puertas y todo eso. Ahora ya yo sé qué es lo que tengo que hacer. Así es como conviene, Juan. Así que tú me bautizas a mí para que todos los demás vean cómo es que funciona esto. Por si usted no se había dado cuenta por qué está escrito eso allí. Así que, Juan, a ti te mandaron a hacer esto. Tú tienes, Juan, que cumplir tu propósito. Tú no puedes cambiar esto. ¿Por qué? Porque Dios puso eternidad y es perpetuo eso. A eso no se le va a quitar ni se le puede añadir. Tú eres el que bautiza delante de mí. Así que déjalo así. Bueno, está bien, Señor, sí. No te preocupes. Ya yo sé quién eres tú. Venga para bautizarlo. Y bautizan a Jesús. Y dice Juan, yo doy testimonio de eso. Que cuando Jesús salió de las aguas, se abrieron los cielos. Como hoy acá. Y vino el Espíritu Santo, cayó el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre Jesús. Y vino una voz poderosa. Pastor, sigue predicando porque esos son mis hijos en los cuales yo tengo complacencia. Y hoy le voy a revelar a cada uno su propósito en el nombre de Jesús. Necesitamos del Espíritu. Y entonces usted lee en su Biblia y comienza Jesús a hacer milagros, a sanar enfermos, a darle palabra, a enfrentarse a los fariseos, a decirle que la ley que ellos interpretan, la interpretación que ellos están haciendo no es la correcta, que están errados en todo esto. Tú te has menospreciado, hasta ahora no has conocido o no has creído firmemente en esto, porque has puesto tus ojos en otras cosas que no son las cosas de Dios, y que las cosas de ahora en adelante van a cambiar, y que era necesario a veces pasar por algunas cosas que quisiste evitar, pero que eran necesarias aprender y conocer en ese momento. Jesús entonces comienza a hacer de todas maravillas. Pablo, que está con él, Pedro, que está con Jesús, es el ejemplo que vamos a tomar. Y un momento en que Jesús los manda a propósito y le dice, tienen que pasar este mar. Y en medio del mar viene una tormenta. Y aquellos tienen miedo. Hay cosas que tú no has hecho por miedo. Y no has creído, y se me quedo a la mitad. Pero ahora es cuando viene de parte de Dios todas estas cosas. Pero el hombre está en la barca. Están 12 en la barca. Y en la barca ven de repente que Jesús viene caminando a ellos en la madrugada. ¿Y por qué le digo que tienen miedo? Porque dice mi Biblia que tuvieron miedo. Y dijeron, ese es un fantasma. Y dijo Jesús, no teman, soy yo. Y Pedro vino y dijo, si eres tú, Señor, haz que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Y Jesús tendió la mano y le dijo, ven. ¿Crees en tu propósito? Jesús hoy te dice, ven. Y él comenzó a andar sobre las aguas. Una rumba tenía Pedro ahí. Ósate sobre las aguas. Y Andrés, que era su hermano, dijo, tengo un hermano que camina sobre las aguas. Y Judas, que lo que le gustaba era la plata, dice, oye, con un acto así en el circo hacemos una cuanta plata. Metemos un billetico, ¿sí? Y Tomás, que estaba allí, dijo, oye, si no lo vieran mis ojos, no lo creería. Cada uno va a hacer conforme tenga en la mente. Pero Pedro no objetó, comenzó a caminar. Cuando él puso la mirada aparte de Jesús, sino que lo puso en los vientos y en todo lo que estaba ocurriendo, se comenzó a hundir. Señor, sálvame. Y vino Jesús y metió la mano y le dijo, ¿por qué tuviste miedo, hombre de poca fe? Pero una cosa es cierta, que aunque errares en el camino, cuando clames a Él va a estar allí para darte la mano y sustentarse. Porque usted no se ha dado cuenta de este detalle. Dice mi Biblia que luego entonces nosotros nos imaginamos a Pedro caminando hacia Jesús. Pero cuando Jesús los rescata, dice mi Biblia que luego ellos siguieron caminando sobre las aguas y entraron de nuevo en la barca. ¿Por qué? Porque había un propósito para Pedro.
Había un propósito para Pedro. Los discípulos no podían hacer eso. Y entonces le traen un día un muchacho que está enfermo de epilepsia y no lo pueden sanar. Jesús sanaba, Jesús hacía todo. Y le dice el papá del muchacho, le dice, mire, lo traje a tus discípulos, no lo pudieron sanar. Y dice Jesús, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Generación de incrédula. Esta cosa, dice luego Jesús, no sale sino con oración y con ayuno. Y usted cree que esa oración y ese ayuno va a estar postrado todo el día hasta que me muestren el propósito. Intenta hacer lo que Dios te mandó a hacer. Esa es tu oración y ese es tu ayuno. Intentar hacer lo que Dios te mandó a hacer. No me salió bien, no importa, sigue intentando. Hasta ahora no me dan los resultados, sigue intentando. Pero no tengo todavía, sigue intentando. Que un día lo vas a tener. En el nombre de Jesús. Entonces, ninguno de ellos, lo que ocurre y que nosotros no nos percatamos y predicamos de esa manera y juzgamos inclusive a Pedro, a Tomás, a Judas, a todos ellos, ninguno de ellos tenía el espíritu que tenía Jesús. Tú lo necesitas. Tú necesitas ese espíritu. Hechos 1:8 dice, o el 7 dice que cuando vino Jesús les dijo que no tenían ellos que conocer la sazón. ¿Cuándo va a ocurrir esto de cambiar el reino, de que tú tomes el reino? Volverás nuevamente a resarcir el reino. Dice, esos sazones no te competen a ti, sino al Padre que está en los cielos. Pero le dice, Hechos 1:8, le dice, pero recibiréis poder. Vas a recibir poder. ¿Cuántos quieren poder? 3 nada más. Esos son los que van a cumplir la cuestión. ¿Cuántos quieren poder? Ahí va la mitad. Dice, pero recibiréis poder. Eso implica sanar. Eso implica ser transformado. La vida, señores, no es lo que alcanza, sino en lo que nos convertimos mientras alcanzamos lo que Dios dijo. Le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, dice él, en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra. Tú vas a ser testigo de Dios. Pedro no lo sabía. Pedro sabe que están en un momento, dice, no se muevan de aquí, no se vayan, le dijo Jesús. No te muevas hasta que no haya venido el Espíritu sobre ti. No salgas todavía de acá hasta que no caiga el Espíritu sobre ti. Eso fue lo que dijo el Señor. Y entonces dice que ellos estaban juntos como estamos nosotros. Ellos estaban orando y de repente se escuchó un estrépito y vino el Espíritu Santo, cayó como lenguas de fuego, cayó sobre todo aquello y ellos comenzaron a hablar en lengua. Se estremeció todo aquello y la gente estaba sorprendida. Pedro da un discurso y 3,000 personas se convierten en aquel momento. Pedro todavía no sabe lo que ha ocurrido con él, como tú tampoco sabes lo que ha ocurrido en este día. Y entonces Pedro un día va con Juan, después de haber dado su discurso, dice el capítulo 3 del libro de los Hechos que él va caminando con Juan y viene por allí, por la estación de servicio de la PDB y dice, oye, ¿dónde quedará el Señor es mi pastor? Y viene por allí, viene caminando. Y viene entonces, y estaba un portero allá, que creían que estaba mendigando, pero era uno de los servidores de nosotros. Y viene Pedro y Juan, a él lo ponían ahí para pedir. Dice que estaba pasando por la iglesia de la Hermosa, y lo ponían ahí para mendigar. Y Pedro de repente lo ve, y Juan también. Y el cojo viene y dice, con su racionalidad, listo, aquí estoy, estos tipos tienen plata. Nada, esto es más, primera vez que vienen para acá. Estos tienen plata, estos me van a dar plata. Y dice mi Biblia, lea su Biblia, que le extendió la mano y les quedó mirando a ver qué le daban, qué le daban a aquellos. Y Pedro dice, mírame. Pedro sabía ahora que tenía algo que no tenían los demás.
aquello para lo cual le habían establecido su propósito. Entonces le tiende la mano, y cuando tiende la mano le dice: no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Y le tomó la mano en ese momento y le dijo: levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Y aquel hombre reafirmó sus rodillas, extendió su mano y comenzó a saltar y daba testimonio y daba gloria a Dios adentro en la iglesia de lo que había ocurrido en ese momento. Pedro no lo sabía, pero Pedro antes se había hundido porque no tenía el Espíritu. Mas cuando tú recibes el Espíritu, Pedro sabe ahora que no solo va a caminar sobre las aguas, sino que dice mi Biblia que Pedro pasaba y con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban, porque el Espíritu Santo estaba allí y él estaba cumpliendo el propósito para el cual lo había llamado el Señor. Usted va a caminar, usted va a sanar, usted va a prosperar, usted va a cambiar, usted va a hacer las grandes cosas en el nombre poderoso de Jesús. Usted va a necesitar del Espíritu. Pero quiero que vea algo. Si usted desechare la palabra o simple y llanamente la tomare, lo que ha recibido hasta ahora, como que simplemente es una palabra, es un discurso, es un mensaje, es una predicación más, tu vida seguirá siendo igual. Conocemos a ese Pedro que caminaba y que sanaba su sombra, el espíritu que estaba en él. Pedro no sanaba a nadie, como yo no sano a nadie. Lo sana el espíritu que mora en mí. El espíritu que te va a ayudar a ti a cumplir el propósito. Ese Pedro había prometido en su carne y en su fuerza que daría su vida por Jesús. Jesús le dijo a ellos un día, sabiendo y conociendo que tenían que cambiar, le dijo: la hora ha llegado y yo voy a ser entregado, le dijo Jesús, en manos de pecadores, y los ancianos me golpearán, me mesarán mi barba, van a maltratarme, dijo, y las ovejas se van a esparcir. Y dijo Pedro en ese momento: nunca tal cosa te acontezca, mi Señor. Dispuesto estoy a dar mi vida por ti. Y le dijo Jesús: de cierto te digo, Pedro, que antes de que cante el gallo, 3 veces tú me negarás. Jesús esa misma noche fue capturado y llevado donde estaba siendo golpeado, estaba preso. Pero Pedro siguió tras él y desde lejos lo veía. Y Jesús, que lo ve todo, dice mi Biblia, que en el momento en que estaba él atado donde estaba Jesús, cruzó la mirada con Pedro. Y al ver Pedro la mirada de Jesús, dice mi Biblia que su grito fue desgarrador, amargamente lloró. Sentía que lo había traicionado, sentía que no había hecho o no estaba cumpliendo el propósito para el cual Jesús lo había establecido. Luego se va a pescar, pasa, crucifican a Jesús, Pedro se va a pescar y se va con los demás y viene luego delante del Señor. Y le dice el Señor: Pedro, ¿tú me amas? ¿Qué le estaba preguntando? Pedro, ¿tú estás dispuesto a obedecer la palabra? Dice: sí, Señor, tú sabes que me amo, tú sabes que yo te amo. Le dice: cuida mis ovejas. Y le vuelve a preguntar una vez más: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo con todo mi corazón. Yo voy a la iglesia todos los domingos, yo ayudo al prójimo. Y le dice: ve, cuida mi rebaño, atiende a mi redil. Y viene una tercera vez: Pedro, ¿tú me
amas? Allí entendió Pedro lo que realmente le estaban preguntando. Tú me amas, Pedro. Tú estás dispuesto a obedecer, Pedro. Y Pedro respondió: Señor, tú lo sabes todo. Pedro sabía que no estaba obedeciendo en su corazón. Pedro sabía que a pesar de todo lo que le había hablado y le había enseñado Jesús, no lo estaba poniendo por obra. Yo ruego al Dios Todopoderoso, para los que aquí están, que han escuchado hoy esta palabra, sepan que tienen que obedecer la palabra a Jesús, al Espíritu Santo que les guía, y nunca más vuelvan atrás. Y que si se desvían, confíen en el Santo Espíritu que los guiará a la verdad.